Les quiero hacer una pregunta, hermanos, aunque les parezca un poquito extraño al inicio. Pero mi pregunta es, ¿dónde viven? ¿Dónde viven? No estoy hablando de la dirección de la casa, ni dónde se ubican, ni nada de eso. Pero espiritualmente, ¿dónde viven? Porque vemos en las palabras de Jesús en este día que la ubicación es bien importante. Porque unos de las semillas de los granos que cayeron en la ubicación equivocada no dieron fruto. Entonces, ¿dónde viven espiritualmente? Viven ahí por el camino un poquito inestable, yendo para allá y para acá, para que el enemigo venga y te roba fácilmente de la semilla de la palabra y no llega al corazón. O viven en esta tierra rocosa, viven en un lugar superficial, donde los deseos superficiales de la vida, de este mundo, te roban de esta palabra de Dios y que nunca llega a su corazón. O viven entre las espinas y que sí la palabra llega, pero las ansiedades, las preocupaciones ahoga, sofoca esa palabra de Dios, esta semilla, y que no llega al corazón, que no da fruto, que no transforma tu vida. O viven en la tierra buena, viven en la realidad como realmente es, viven en la realidad del reino de los cielos, donde sí llega la semilla de la palabra, sí llega al corazón, sí tiene su poder para transformar su vida. Porque escuchamos en la primera lectura que la palabra de Dios sí tiene poder. Dice el profeta Isaías que la palabra de Dios no sale de su boca sin tener un efecto, sin hacer el cambio que Dios quiere. La palabra sí tiene poder si la dejamos llegar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, ¿dónde viven? ¿En esta realidad del reino de Dios? ¿O viven pues en otro lado, donde la semilla no tiene su efecto? Porque dice Jesús, benditos sus ojos porque ven, benditos sus oídos porque oyen. Oyen esta palabra que muchos profetas, muchos justos de miles de años han deseado escuchar, pero no lo escucharon. Esa palabra de Dios, esa verdad que el Señor nos revela por medio de su Hijo Jesucristo, esas son las mejores noticias que hay en el mundo. Es la palabra más importante que uno puede escuchar, si lo dejamos llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Un ejemplo sencillo, yo creo que una manera de examinar nuestras vidas para realmente saber dónde vivimos espiritualmente, viene de la segunda lectura de la carta a los Romanos. San Pablo tenía una manera de ver al sufrimiento bien bonito. Y claro, el sufrimiento no es nada que nos guste a ninguno de nosotros. Pero ¿cómo ves el sufrimiento? Para San Pablo no era tanto como un dolor de angustia, los dolores de la muerte, sino los dolores del parto. Los dolores que vienen antes de una nueva vida, antes de una transformación, de una bendición de Dios. Entonces, si vivimos en la realidad como es, si la palabra realmente nos llega, podemos ver
por ejemplo, el sufrimiento realmente como es. No tiene la palabra final. La muerte, el sufrimiento no tiene ya poder. Sino la palabra de Dios, su promesa, es lo que tiene poder para transformar nuestras vidas. Entonces, si queremos esa capacidad de ver, de realmente oír, escuchar la palabra de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué necesitamos hacer para recibir esta palabra? Pues simplemente yo creo que tenemos que hacer caso a las cosas que vienen de Dios y no hacerles caso a las otras cosas. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que experimentamos en el mundo alrededor de nosotros nos afecta en una manera, nos llega a la mente y al corazón. Y nosotros podemos decidir, bueno, a qué le voy a hacer caso, a lo que veo en la televisión, a lo que escucho en el trabajo, o a la palabra de Dios. Porque como digo, esta es la palabra que tiene todo el poder para transformarnos si lo hacemos caso. Si nos sumergimos en esta realidad de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, de lo que leemos en la Biblia, de lo que escuchamos de Él, va creciendo en nosotros esta capacidad de ver cosas como realmente son. Vivir en la realidad, como realmente es en el reino de Dios. Si dejamos que la palabra de Dios nos sumerja, pues llega todos los días, nos va a transformar, porque el Señor nos ha prometido que tiene este poder, que su palabra no sale sin tener su efecto. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿dónde viven? ¿Viven en el camino donde el diablo les puede robar de la verdad de la palabra? ¿O viven en la tierra rocosa donde sí llega la semilla de la palabra, pero se quema así rápido? ¿O viven entre las espinas, donde las preocupaciones, ansiedades del mundo ahogan a la palabra? ¿O viven en la realidad como realmente es? Viven en la tierra buena, donde llega el sol, la luz del Señor, que nos hace seguir creciendo en su gracia, en su amor, donde crecemos y florecemos en su presencia.